Saludos, ¿cómo están? Hoy nuevamente con una cápsula geopolítica. Esta semana nos hemos mantenido concentrados en la publicación del ensayo, todo esto que se llama marketing digital y marketing físico también, del ensayo ¿Cuál es el futuro del petróleo? El fin de una era energética y el nacimiento de la era post-fósil. ¿Qué lo irá a reemplazar? También es la segunda gran pregunta de todo ello. ¿Cuál es el futuro del petróleo? Recuerden, nació en el año 2018 hasta el año 2025. Estuvimos 7 años en investigaciones que nos dio cierto margen de tiempo, por supuesto, y en ese tiempo ocurrieron lo que ya hemos repetido, no solamente la pandemia, ocurrieron también las últimas invasiones, está ocurriendo en este momento la guerra Ucrania-Rusia, que si bien es cierto, no es por tema petrolero directamente, sí lo es por minerales. Es así que también se puede tomar, como se hablaba ayer, de los mandatarios derrocados, desde Isaías Medina Angarita en Venezuela en 1945 hasta la actualidad, hasta el último año 2012, invasión Bashar al-Assad, y el año pasado lo que pasó con la gran rebelión que hubo en Siria, y Bashar al-Assad y su familia tuvo que refugiarse en Rusia. Hasta la actualidad, lo que pasa en las costas venezolanas, que también es un asedio por temas petroleros, podríamos también distinguir ese punto desde allí, más que todo con la retórica y con la narrativa de Donald Trump. El tema simbólico, por supuesto, 1943-1945, ley de hidrocarburos en Venezuela, 50 y 50 proponía Isaías Medina Angarita. Los Estados Unidos, a través de sus compañías, lo tomaron como mal, porque ello podría venir un efecto dominó y todas las corporaciones que tenían los Estados Unidos en el exterior podrían exigir lo mismo. Así es que el ensayo ¿Cuál es el futuro del petróleo? Tiene distintos ítems. El día de hoy vamos a leer un fragmento de uno de los capítulos. Directamente en el capítulo 2 hablamos sobre las refinerías y toda la inversión que hizo Venezuela después del año 1980, y que en la actualidad parte de toda esa gran inversión se ha perdido, se ha despilfarrado, por supuesto, ya en datos macroeconómicos lo han dicho, la cantidad de dinero que se ha perdido de PDVSA a partir de bloqueos, sanciones y, por supuesto, mala gestión de PDVSA luego del año 2005, cuando despidieron aproximadamente, ese es el primer despido de 18,000 especialistas de la industria petrolera, lo que la consecuencia principal, pues por supuesto, va a ser lo que tenemos hoy en día. Y ojo, ha mejorado porque se está exportando 1 millón de barriles. Estuvo PDVSA apenas con 500,000 barriles en el año, hace 2-3 años. ¿Sí? Un país que en los años 70 produjo casi los 4 millones de barriles, un hito histórico para nosotros. Estar exportando apenas 1 millón de barriles después de toda esa historia petrolera, pues es bastante penoso. Así es que establecemos este capítulo, lo leemos, se llama Desde la década de 1980, Petróleos de Venezuela emprendió una estrategia. Así se llama. Esa estrategia es la estrategia de internacionalización de la industria petrolera venezolana. Se orientó a consolidar mercados de destino para su crudo y asegurar capacidad de refinación fuera de Venezuela. Esta política fue diseñada para integrar verticalmente la producción, transporte, refinación y comercialización en mercados clave, especialmente en los Estados Unidos y Europa. El primer movimiento significativo de PDVSA hacia la refinación internacional ocurrió en Europa en el 1983, cuando la empresa estatal participó en una empresa conjunta con Beva Oil en Alemania, operando instalaciones con capacidad para procesar aproximadamente 155,000 barriles por día. Este paso marcó la intención de PDVSA de no limitar sus operaciones al territorio venezolano, sino también asegurar puntos de refinación y distribución en mercados importadores europeos. Sin embargo, la mayor expansión se dio en Estados Unidos, mercado estratégico por la cercanía física, el volumen de importaciones y el tamaño de la demanda. En 1986, PDVSA comenzó la adquisición de Citgo Petroleum Corporation, empresa refinadora y distribuidora fundada en 1910 en Houston, Texas, que se convirtió en la pieza central en la presencia petrolera venezolana fuera del país.
La compra se ejecutó inicialmente adquiriendo el 50% de las acciones en asociación con Southland Petroleum Corporation, y en 1990 PDVSA completó la compra del 100% de Citgo, convirtiéndose en propietaria absoluta de la red. A través de Citgo, Venezuela accedió a una red de refinerías y terminales en Estados Unidos que en su mejor momento, escúchese bien, en su mejor momento, incluía instalaciones en Lake Charles, en Luisiana, Corpus Christi, en Texas, y Lemont, en Illinois. Participaciones en otras plantas y terminales de productos refinados. Estas instalaciones llegaron a ofrecer más de 1 millón de barriles por día de capacidad de refinación combinada y una extensa red de estaciones de servicio. Escúchese la cifra, cerca de 13.000 puntos de venta, cerca de 13.000 bombas de gasolina que posicionaban a Citgo entre los principales distribuidores de gasolina, diésel y otros combustibles en el mercado estadounidense. Además de Estados Unidos y Alemania, PDVSA aseguró participaciones minoritarias en refinerías en Suecia y el Reino Unido, la que se llamaron en refinerías que tomaron por nombre Suecia y Reino Unido Europa, a través de Ninas Petroleum con un 50% junto a Nestlé Oil, con operaciones focalizadas en productos especiales, combustibles y lubricantes, así como otros activos en Bélgica y en Escocia. Ahí sigue la lista de donde Venezuela invirtió a partir de los años 80 del siglo XX. Durante las décadas de 1980 y 1990, la internacionalización de PDVSA fue ampliamente vista como una movida estratégica para asegurar mercados de destino para el crudo venezolano y diversificar fuentes de ingresos fuera de la venta de petróleo y crudo sin procesar. Al integrar refinerías, terminales y redes de distribución, PDVSA se posicionó no solo como exportador de crudo, sino también como jugador en el mercado final del combustible, especialmente en Norteamérica y Europa. En su mejor momento, PDVSA llegó a tener acceso o propiedad de más de 20 plantas de refinación y distribución entre Estados Unidos, Europa y el Caribe, incluyendo activos en países tradicionalmente importadores de petróleo. A partir de principios del siglo XXI y con el auge del chavismo en Venezuela, después de 1999, la gestión de PDVSA fue transformándose, enfocándose más en apoyar programas sociales y financiar al Estado antes que mantener una presencia consolidada en el extranjero. Esto, unido a decisiones políticas y a la aparición de crisis económicas y fiscales en Venezuela, cambió dramáticamente el destino de muchos de esos activos internacionales. Uno de los cambios más significativos fue la venta, escúchese bien, la venta de los activos de Ruhr Oil en Alemania en 2010, que incluían varias plantas de refinación en ese país. En esa transacción, PDVSA recibió alrededor de 1.6 mil millones por su participación del 50% vendida a la petrolera rusa Rosneft, cerrando así una etapa de presencia directa en el mercado refinador europeo central. Otra pérdida importante fue la pérdida de la operación de la refinería Isla en Curazao. Esta planta, arrendada por décadas por PDVSA y considerada parte del circuito venezolano de refinación fuera del país, vio terminado el contrato de arrendamiento, dejándola fuera de la operación bajo control venezolano hacia finales de la década del 2010 y principio del 2020, con múltiples disputas legales entre las partes. En el Caribe, PDVSA también perdió control de Petrojan en Jamaica, expropiada por el gobierno jamaiquino, y de Refidomsa en República Dominicana, cuya participación fue utilizada como garantía para el pago de bonos de deuda en 2021, operaciones que han sido ampliamente criticadas por expertos del sector como decisiones económicamente desfavorables. De todos los activos internacionales de PDVSA, Citgo siempre fue considerado la joya de la corona por su tamaño, capacidad refinadora y acceso al mercado estadounidense. Sin embargo, a partir de la crisis política y económica de Venezuela en la última década, el control de Citgo se vio envuelto en complejas disputas entre el gobierno de Caracas y autoridades opositoras reconocidas internacionalmente, así como con acreedores que reclamaban pagos de deuda venezolana garantizada con activos de Citgo.
En el 2025, un tribunal de Estados Unidos aprobó la venta de Citgo Petroleum Corporation, incluyendo sus refinerías en Luisiana, Texas e Illinois, así como su red de terminales y otros activos, a un consorcio privado encabezado por Amber Energy, por aproximadamente 5.9 mil millones, poniendo fin a años de batallas legales sobre el control de este activo estratégico. Esta venta representa una pérdida histórica de control venezolano sobre su principal presencia internacional en refinación. Con ello, continúa el capítulo, porque no solamente tuvimos presencia, como les decía, en Europa Central, sino luego en el siglo XXI, recordemos, en la refinería Camilo Cienfuegos en Cuba, también en las Bahamas, Aruba, Curazao, Bonaire, y un montón de sitios donde Venezuela produjo en el siglo XX un estado petrolero. Y ese estado petrolero que lamentablemente por las mismas patologías que ha tenido Venezuela en su historia, la corrupción en primer lugar, la burocracia, y todos estos males que atacan a los políticos venezolanos, centrándolo todo en corrupción, pues por supuesto han desentonado toda esa capacidad que incluso, Pérez Alfonso, que fue uno de los creadores de la OPEP en 1960, que pretendía la OPEP descentralizar ese poder que ya se estaban llevando otros países, ¿no? Sigue el ensayo, seguimos todos los días arrojando algunas cápsulas informativas, alguna cápsula que va a ser necesaria para leer y comprender no solamente la historia del petróleo y de los países petroleros. Así que bueno, me despido, cuídense, que estén muy bien.